En nuestra lección anterior habíamos diseñado una pequeña interfaz gráfica o GUI utilizando el GUI Designer. Una vez que nosotros tenemos este diseño, lo guardamos con la extensión .ui, o nos genera un archivo más bien con extensión .ui. Ahora accedemos a la consola o ventana de comandos para convertir este archivo con extensión .ui en un archivo con extensión .py, es decir, con extensión de Python, para poderlo modificar a nivel, digamos, de código. De modo que cuando se presione el botón podamos hacer otras acciones o programar otros eventos. El proyecto, por decirlo así, donde se nos guardó el archivo que hemos creado, vemos que nos aparece uno que dice Puig y es un ejecutable, un archivo por lotes. El Puig y nos dice que es la versión 5. Muy bien. Pues resulta que ingresamos desde la consola del DOS o la ventana de comandos a esta ruta en específico e ingresamos el siguiente comando. El nombre del archivo con la extensión y luego digitamos el nombre, o sea, el mismo archivo, pero en este caso con la extensión .py. Pero al presionar Enter nos damos cuenta que aparece un mensaje que nos dice que no es un comando reconocible. Entonces ejecutamos una versión adicional o diferente de este comando, que invocamos el archivo Puig, colocamos en este caso first.ui -o first.py y de nuevo presionamos Enter. Pero una vez más vemos que nos aparece que no es un programa o archivo que se pueda ejecutar. En fin, luego de ensayar diferentes opciones, inclusive muchas que se comentan en foros en internet, me daba cuenta que no funcionaba. Por más versiones de comandos que traté de hacer para convertir el archivo, no funcionaba. Como les digo, ensayé cuantas posibilidades de comando para convertir de la extensión .ui a .py existen, las probé todas, prácticamente cuanta solución encontraba, incluso que compartían en foros sobre estas librerías, y ninguna funcionaba. Entonces revisaba con cautela cómo lo escribía los comandos, verificaba todo, y por más que probaba una y otra opción, inclusive las que estaban en los foros, en Stack Overflow y demás, y ninguna funcionaba. Volvía a guardar el proyecto, verificaba bien la extensión, y de nuevo entraba a la consola y trataba de convertir el archivo en la extensión de Python para poderlo editar. Pero por más que lo intentaba, seguía sin funcionar. Entonces por eso quise explicar esto, por si les presento lo mismo, sepan entonces cuál va a ser la solución definitiva para que realmente puedan resolverlo sin ninguna dificultad. Luego de probar todas esas opciones sin que funcionara, noté algo, y era que la versión de Python que yo tenía instalada era la 3.7.2, y me parecía algo curioso de que notaba que aunque cuando consultaba con el comando la versión me mostraba 3.7.2, e incluso me mostraba la versión del pip, luego verificaba que en mi disco duro aparecía una carpetica que decía Python 35. Entonces me di cuenta que algo no andaba bien, de que no había como una correspondencia entre lo que era la versión de Python versus la versión de PQT que yo tenía instalado. Así que, siguiendo los consejos de la red, encontré una opción que decía que instalara la última versión de PQT para Python 3.7, lo cual hice, y comencé entonces el proceso de instalación. Durante el proceso de instalación, la misma, digamos, las mismas librerías detectan, bueno, instalé la última versión, y la misma instalación detecta si hay una versión anterior e incluso la desinstala.
y muestra pues cuando ya se está actualizando. Aparecen las barritas de progreso y en efecto miraba que era para la versión 3.7.2, pues la última versión que yo tenía. Me decía que había desinstalado la versión anterior de PQT y verificaba entonces que todo estuviera pues actualizado, suponiendo que de pronto era por esos errores de versión que no me funcionaba. Inclusive actualicé la última versión del pip, que es como el paquetico para instalaciones. Luego de verificar que tampoco esta opción me funcionaba, verifiqué entonces que en efecto había instalado una versión para Python 3.5, lo cual hicimos en el video anterior, y opté entonces por desinstalarla. No obstante, a quienes les funcione el comando de conversión de UI a PY con esa versión como lo mostraba al inicio, pues no necesitan desinstalarlo. En mi caso sí quise optar por tener la última y la mejor versión instalada, o sea la más reciente, para trabajar con el diseñador de interfaz gráficas de Qt. Entonces eliminé hasta los accesos directos que quedaban de la versión anterior y procedí entonces a la solución definitiva, que en este caso fue entrar a el sitio de conda.io. Conda es un sistema de paquetes de código abierto, el cual ejecuta y actualiza rápidamente los paquetes y sus dependencias. Entonces lo que hacemos es que entramos a este sitio, van a ver que dice Miniconda, lo descargan, el archivo para Windows y para la versión de Python, que como ven acá muestra 3.7, y una vez que este descargue, entonces procedemos con la instalación. De nuevo les recuerdo el sitio, conda.io, y allí vamos a descargar el Miniconda para la versión que tenemos de Python y obviamente nuestro sistema operativo, que en mi caso es Windows. Ok, una vez entonces se descarga, comenzamos la instalación, le damos clic en siguiente, como típico de cualquier programa que se instala en Windows, y le decimos que si encuentra alguna versión anterior, pues que la desinstale, y procedemos entonces con la instalación. Es realmente la versión que yo recomiendo, o sea, que trabajen con la versión de Qt y la última versión de Python. Es lo que yo les recomiendo. Entonces este Conda es realmente un asistente para instalar paquetes demasiado bueno y es el que les recomiendo que instalen. Pero como les digo, si a ustedes les funciona con la versión anterior, no tiene ningún problema. Entonces una vez instalamos Conda, nos aparece un prompt, algo así como un CMD, que nos dice Anaconda Prompt, teniendo el cuidado de, al momento de ejecutar el prompt, que estemos como administrador. Como mostré ahí, le di clic derecho, ejecutar como administrador, ya que de lo contrario nos puede generar problemas de permiso o de acceso. Observen que en la parte superior debe decir administrador Anaconda Prompt, para que puedan realmente actualizar e instalar todo lo que desean. El primer comando que ejecuté fue conda update all, o sea que me actualizara todo. Ok. Y luego de esto, entonces sí le dije ejecuté el comando conda install qt, el cual nos instala entonces el Qt, que es el que necesitamos, la librería para diseñar interfaces gráficas. Nos pregunta si deseamos proceder con los archivos que él va a instalar. Presionamos la letra Y y Enter de nuevo. Y rápidamente aparece preparando transacción hecho, verificando transacción hecho y ejecutando la transacción. Puede demorar unos minutos. Y una vez nos sale done hecho, entonces ya vamos a instalar el PQT, la última versión, que en este caso él la toma automáticamente con solo decirle conda install PQT. Entonces aparece entonces lo mismo. Si deseamos proceder, le decimos que sí, presionamos la letra Y y nos dicen que los siguientes archivos serán instalados, PQT, y le decimos Y, Enter, y nos aparece hecho, y de esta forma ya estamos listos ahora sí para trabajar en interfaz gráfica. Observen que abrí el diseñador, el comando con el que lo hice, simplemente acá colocamos la palabra designer en inglés, presionamos Enter y nos aparece el diseñador. Ya esta sí es una versión actualizada
del diseñador de Qt para trabajar con Python. Entonces, de nuevo voy a crear la misma aplicación que había hecho en el encuentro anterior o en la lección anterior. Selecciono widget, le doy crear, amplío el área de trabajo, en este caso el formulario, le doy un título o un texto. Bueno, cuando dice título es porque no lo hemos guardado, pero colocamos un título o un texto para la ventana. Ahí aparece el texto, todavía sigue siendo a la derecha sin título porque todavía no lo hemos guardado. Arrastro un botón de pulsación, push button, lo mismo, vengo a propiedades y en propiedades le doy un texto, el que ustedes deseen, o colocar una frase, dame clic o presióname, lo que ustedes deseen. Similar a como lo hicimos exactamente lo mismo que hicimos en la lección anterior. Simplemente colocamos un texto, el cual se va a reflejar en la, digamos, superficie del botón. Ok, observamos que dice dame clic. Y ahora entonces sí, igual que lo hicimos en la parte, en el video anterior, entonces venimos acá, seleccionamos la configuración de la conexión, le decimos que muestre pues como los eventos, seleccionamos un evento, en este caso que se cierre, lo ejecutamos, le damos control R, observen que ya funciona, y ahora sí lo guardamos. Y cuando lo guardamos, observe que él va a generar la extensión .ui. Ok, le damos entonces, voy a crear aquí una nueva carpetica para guardar las interfaces gráficas ahí. Lo voy a llamar curso Python. Y dentro de la carpeta curso Python, entonces voy a darle un nombre a este, digamos, proyectico de interfaz gráfica, y el cual se guardó entonces con extensión .ui. Observe que queda primera.ui. Me ubico en la carpeta donde tengo el archivo con extensión .ui. En este caso es curso Python que acabo de crear. Le doy un comando dir para verificar que sí estoy en la carpeta que es, y ahí aparece primera.ui. Entonces ya que lo verifiqué, ahora sí procedo a convertir el archivo .ui en .py. Entonces llamo al Puke 5, que es la última versión, Puke-X primero, luego el nombre del archivo, primera.ui-o, y finalmente primera, coloco un guión bajo para colocar, hacer referencia a que ese archivo que es UI, lo voy a convertir en Python.py, presiono Enter, y de esta forma ya me generó un archivo para Python con extensión PY. Observe que esta vez no tuvimos ningún problema, y si de nuevo presionamos el comando dir, observamos que ya no solo me aparece un archivo que dice primera.ui, que al principio lo verificábamos aquí vemos que existe, y también existe uno con extensión .py, .python, que es el archivo que nosotros vamos a editar para poder programar, digamos, la interfaz gráfica, es decir, para poder aquí coloco Python, coloco el nombre, en este caso primera.py, .python, o sea, el archivo que acabamos de generar, y observen que cuando presiono Enter, de inmediato lo abre. Primera-ui.py, aquí lo resalto, que fue el archivo que acabamos de crear cuando convertimos de UI a .py. Le damos Enter y nos abre, nos ejecuta la interfaz gráfica. Ok, ya ese archivo entonces que tenemos es el que podemos editar para programar eventos, por ejemplo, que cuando demos clic haga alguna otra cosa, pero eso será en el siguiente video.